Nos vamos para el Congreso de la República. Marcela, ¿viene otra vez tributaria? Pues eso parece, Julio, porque el presidente Gustavo Petro abrió nuevamente ese debate sobre cambios a la reforma tributaria que tramitó su gobierno en el 2022 y la cual, recuerda usted, ha sufrido más de un revés por cuenta de decisiones de la Corte Constitucional en materia de régimen simple, en el aspecto de la no deducibilidad de regalías, sumado a otras demandas que sigue estudiando el alto tribunal. Y este será pues un tema que irá entonces nuevamente al Congreso de la República. Para hablar de este asunto nos acompañan dos congresistas que hacen parte de las comisiones económicas. Representante Olga Lucía Velázquez de la Alianza Verde, buenos días. Muy buenos días, Marcela, muy buenos días a todo el equipo de trabajo de la W Radio y a los oyentes. Muy feliz 2024. Gracias, y también nos acompaña la representante Saray Roballo, ella hace parte del partido de la U. Representante, buenos días para usted también. Marcela, buenos días, un buen día a toda la mesa de trabajo, feliz año, aprovecho Julio, Lucas, todos los que están ahí para desearles muchas bendiciones. Representante Velázquez, usted ha acompañado al gobierno en prácticamente toda la agenda de reformas que ha llevado ante el Congreso. ¿Comparte la preocupación que tiene el presidente con el tema de la reforma tributaria y la idea de bajarles impuestos a las empresas y subir los gravámenes que pagan las personas naturales de altos ingresos? Bueno, yo creo que es una oportunidad hacer una reflexión de los impactos de la reforma tributaria. Y es una oportunidad no solamente para el gobierno, sino para el país. Creo que es necesario que haya una comisión de expertos al margen del tema político, una comisión de expertos técnica que pueda darnos luces de cuál debe ser esos cambios que se le debe realizar a la nueva reforma tributaria, si es que hubiese una nueva reforma tributaria, que yo creo que sí es necesario. Y es necesario porque las decisiones que tomó la Corte antes de finalizar el año afectan la proyección del presupuesto 2024, los ingresos proyectados algunos del 2024. Y eso hace que se necesite esa reflexión frente al impacto que generaría que está generando la reforma tributaria, pero también creo que si vamos a incentivar otros sectores económicos para dinamizar la economía, también necesitan incentivos. Entonces yo sí creo que una comisión de expertos que analice los impactos que tuvo y que ha tenido la reforma tributaria, la última reforma tributaria. Dos, que pueda establecer cuáles son esos mecanismos que van a generar incentivos para dinamizar algunos sectores económicos del país. Y tres, que claramente este año tiene que ser un año de mucha productividad, de más empleo, que dinamice sectores como el turismo, la agricultura, cuáles son esos incentivos. Y cuatro, hay un mecanismo muy importante que se creó en el 2005, en la reforma tributaria del 2005, que es obras por impuestos. Y creo que necesitamos dar más celeridad, generar menos trámite para poder llegar a esos lugares apartados del país con obras fáciles, importantes, que generan desarrollo en muchos sectores que han sido afectados por la violencia, y que este mecanismo de obras por impuestos le da muchas herramientas, no solamente al empresariado, sino también al gobierno nacional para generar impactos positivos en el territorio. Representante Saray, ¿usted coincide con lo que nos decía hace unos segundos la representante Olga Lucía de que pues sí es necesario hacer una nueva reforma tributaria? Se lo pregunto porque es que en esta reforma que se dio hace unos años, pues ya le subieron los impuestos a los más ricos, y lo que dice ahora el mandatario es que tendrían que subirle aún más los impuestos. ¿No podría darse un efecto de que ellos establezcan su residencia fiscal en otros países como personas naturales? Bueno, a ver, yo creo que lo primordial aquí es saber cuál es el impacto fiscal que va a suponer estos cambios que propone el presidente. Porque si bien la reducción de 15 puntos porcentuales, que es pasar del 35 al 20 en lo que son los impuestos de renta para empresas, cada punto significa 3 billones. Pero además estamos hablando también sobre una reforma tributaria que se aprobó en el 2022, que está financiado con el presupuesto. ¿Por qué? Porque 15 billones por arbitramiento no han sido discutidos
no ha entrado en vigencia y no va a entrar a recaudar por arbitramiento hasta lo que va de, pues hasta donde se tenía previsto. Por otro lado, los 10 billones de que decía el director de la DIAN que iba a recaudar por evasión. Entonces, estamos hablando de 25 billones de pesos en detrimento que, pues obviamente, entonces el presidente busca la necesidad de financiar el país, pero no sé, creo que necesitamos realmente la comisión de expertos para evaluar si esos 15 puntos sí son compensables con el país. ¿Cómo vamos a compensar la disminución de la renta de las empresas? ¿Con cuáles personas naturales? O sea, personas naturales de altos ingresos, entonces, ¿cómo los vamos a discriminar? ¿Cómo va a ser ese estudio? Con el DANE tenemos que entonces empezar a hacer un estudio riguroso. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la reforma tributaria, cuando yo era ponente en el 2022, en su momento le manifesté al exministro Campo que no era lo mismo el ingreso de una persona que vive sola y no tiene ninguna persona que dependa de ella, frente al ingreso de un hogar, en donde si son 10 millones de pesos per cápita, pues para el hogar es diferente a que haya 10 millones de pesos en una familia de 4 personas. Entonces, no podemos entrar aquí a poner unos nuevos impuestos sin tener a priori una discriminación y un estudio detallado de quiénes son estas personas naturales a quienes vamos a grabar. Tiene que ser muy delicado el tema porque no da abasto. Sí. La gente, digamos, Colombia es un país que no tiene una dinámica económica deseable para soportar lo que sería la compensación de estos 15 puntos de la empresa para pasárselos a las personas naturales. Representante Olga Lucía Velázquez, le leo un trino del entonces senador Gustavo Petro del 12 de julio del 2018. Advertí en campaña que la idea de Duque de reducir el impuesto de renta corporativa, léase de grandes empresas y corporaciones como la banca, los dueños del petróleo y del carbón, solo tendría una consecuencia: subir los impuestos a la clase media y asalariados. Ahora, el hoy presidente Gustavo Petro pide precisamente reducir el impuesto de renta corporativo. ¿No hay una contradicción, representante Velázquez, entre la posición de Gustavo Petro senador y de Gustavo Petro presidente? No, lo que pasa es que en teoría, y es lógico que si usted disminuye una fuente de financiación como la renta de las empresas, pues tiene que aumentárselo a otro, porque es que una fuente tiene que sustituir otras y la voy a disminuir. Razón por la cual decir que si yo disminuyo la renta de las empresas, pues tengo que ampliar la base en las personas naturales. Eso es un tema de economía lógica. Aquí lo que necesitamos es hablar más que de gobierno, de país. O sea, el país necesita una mayor reactividad económica, el país necesita mayor empleo, el país necesita mayores inversiones y mayores obras. Por eso el elemento y el mecanismo de obras por impuestos que está puesto para que lleguemos con obras importantes a diferentes lugares que han sido más afectados por la violencia. No ha sido expedito, y creo que esta es una oportunidad de hacerlo más expedito, y eso no solamente es en beneficio de los territorios, sino también de las empresas que más contribuyen a la DIAN. Y otro de los elementos es la DIAN. La DIAN necesita verificar, ya se implementó la factura electrónica en todos los sectores económicos, está funcionando. ¿Cómo voy a controlar la evasión? Ese es uno de los mecanismos que se creó, la factura electrónica, pero también existen otras fugas de fuentes de ingresos del país, y también el tema del arbitramiento tributario.
efectivamente hay unos ingresos en el presupuesto del 2024 que necesitan, y por eso se radicó en la Comisión Primera, radicó el gobierno el año pasado el proyecto para poder dar esa posibilidad del arbitraje tributario, y es uno de los temas pendientes que tenemos en el Congreso de darle trámite para poder dar esa nueva facilidad para que el contribuyente pueda llegar a un acuerdo de pago y pague sus deudas pendientes, pero también como otras reformas tributarias que ha habido. Una amnistía podría ser una solución para poder recaudar más dinero y poder permitir que la gente normalice sus impuestos. O sea, es que yo creo que es necesario una comisión de expertos que nos dé luces, pensando en país, no pensando en un partido político, no pensando en un gobierno, sino pensando que el país nos corresponde a todos sacarlo adelante. Y creo que es una oportunidad. En teoría, si usted disminuye una fuente de ingresos, pues tiene que sustituirla por otra. Las personas naturales ya quedaron grabadas en la última reforma de ingresos de 10 millones de pesos. Y yo sí creo que hay que hacer una reflexión. ¿Cuántas familias que tienen un ingreso, si yo voy a disminuir la base gravable de 10 millones a 6, a 5, bueno, ¿cuántas familias dependen de ese ingreso que si yo los pongo a tributar, representante, genera un impacto en su... Permítame, porque quiero preguntarle a la representante Roballo. Ella habla de que hay que hacer un estudio detallado y que hay que ver quiénes al final terminarían pagando estos nuevos impuestos que podría terminar proponiendo el gobierno nacional. Pero quiero que nos cuente, representante, puntualmente, ¿usted apoya o no la necesidad de que se tramite una nueva reforma tributaria? Bueno, estamos hablando sobre un panorama, Marcela, de que hay un presupuesto desfinanciado. Con base en eso, por supuesto, necesitamos un balance, pues reponer, digamos, lo que ya, digamos, la Corte, en principio, ya declaró inexequible, declara la no deducibilidad de las regalías, que eso representa más o menos 5 billones en la reforma tributaria que aprobamos en el 2022. Desde la Comisión de Expertos del 2016 se advirtió, y lo revisamos en el 2022, que en Colombia el 24% del recaudo lo aportan las empresas, ¿sí? Entonces, por eso, lo que necesitamos es que el Ministerio de Hacienda nos presente este proyecto de ley, la guía de ruta que se tendría para hacer la transición, primero, de la reducción de estos puntos en la renta de las empresas. ¿Cuánto sería? Si van a ser 15 puntos de una o va a ser moderado hasta llegar a 15, o cómo lo vamos a plantear. Y segundo, ¿cómo se va entonces a compensar este recaudo que se dejaría de recibir? Además, hay unas empresas que muy grandes que pagan hasta el 15%. Entonces, yo sí le voy a pedir, exhortaría al ministro de Hacienda que realmente revisemos muy bien estas empresas, qué impacto y qué ayudas, qué alivios le dan a estas pymes, que son las que también necesitamos darles el alivio, pero protegiendo a la persona natural. Como lo decía ahora Olga, nosotros en la reforma tributaria pusimos pues a las personas de 10 millones de pesos a esta renta, y yo creo que no podemos ahogar mucho lo que es al colombiano, que es la clase media de nosotros, ¿sí? Sí, pues son las opiniones que hay en el Congreso de la República. Agradecemos a las representantes Olga Lucía Velázquez y Saray Roballo por habernos acompañado esta mañana.